¿Sabías que King Crimson le debe gran parte de su universo musical a un hombre que nunca cantó ni tocó un instrumento en la banda? Ese hombre se llamaba Peter Sinfield, poeta y letrista. Y fue el arquitecto invisible de los universos que la banda plasmó en sus primeros discos. Quédate conmigo y descubre cómo un poeta transformó el rock progresivo para siempre. Piensa en los primeros discos de King Crimson, In the Cult of the Crimson King, In the Wake of Poseidon o en Lizard. No solo escuches la música, imagina portadas, letras, atmósferas imposibles, y quizá lo que te viene a la mente son castillos, guerreros, paisajes fantásticos, criaturas extrañas y épicas. Un mundo completo que solo existía en las palabras de Sinfield. Peter nunca fue frontman, ni virtuoso con un instrumento. De hecho, casi nunca se le ve tocando uno. Su herramienta era la palabra, la imaginación, la capacidad de crear universos que otros músicos solo podían traducir en sonidos. King Crimson no solo se escuchaba, sino también se sentía, se vivía, gracias a Peter Sinfield. Un buen ejemplo es la letra de Epitaph, donde Sinfield escribe un mundo al borde del colapso. La confusión será mi epitafio. Sí, temo que mañana estaré llorando. No es una canción de amor ni de rebeldía juvenil, es casi poesía apocalíptica. La famosa frase sobre la confusión como epitafio de la humanidad resume perfectamente el tono oscuro y filosófico de la banda en sus inicios. Esa profundidad no venía solo de la música, sino de las palabras de Sinfield. Pero para que todo eso existiera, Sinfield tuvo que vivir primero un camino inusual. Antes de King Crimson, Peter vagó por Marruecos y España como una especie de ambulante, vendiendo artesanías, pintando, escribiendo poesía. Se rodeó de artistas, pensadores y forasteros, aprendiendo a ver el mundo con ojos que luego volcaría en sus letras. Fue allí donde entendió que las palabras podían ser puentes a mundos completos y que un solo verso podía transportar al oyente a un castillo o a un bosque imaginario, de esos que solo ves en tus sueños. De regreso a su natal Inglaterra, estuvo en pequeñas bandas de la escena londinense. No tuvo éxito comercial, pero fue el inicio de un proceso creativo que lo llevó a Ian MacDonald y luego a Giles and Fripp, aquel preludio olvidado de King Crimson. Y es aquí donde Peter cambia el rumbo del rock progresivo. Cuando Sinfield se une a la banda, no tenía guitarra ni micrófono principal. Su rol, letrista, diseñador, consultor creativo y coordinador de luces y sonido en vivo, fue lo que lo acercó al cerebro de la banda, Robert Fripp. Fue Peter Sinfield quien le dio nombre a la banda, quien imaginó los mundos que sus discos plasmarían, y quien escribió letras como The Cult of the Crimson King o 21st Century Skid Toy Man. Su trabajo era invisible para muchos, pero esencial. Sin sus palabras y sus visiones, los discos nunca habrían tenido esa densidad, ese carácter épico y onírico que los hace memorables. Sinfield no solo escribía, ordenaba la experiencia completa de la banda, desde la música hasta el arte visual y el espectáculo en vivo. Pero no todo fue perfecto. Con cada disco, las tensiones con Fripp crecieron. Peter quería explorar letras más sensuales y poéticas. Fripp tenía su propio concepto musical. En 1972, después de Islands, Fripp decidió que Sinfield ya no encajaba en la banda y le pidió que se fuera. Fue un momento doloroso, pero la influencia de Sinfield ya estaba grabada para siempre. Los mundos que había creado
seguirían siendo referencia para toda la historia del prog. En 1973, Sinfield intentó un camino propio con el álbum Steel, único álbum solista. El disco mezclaba rock, poesía y colaboraciones con músicos cercanos al universo Crimson, como John Wetton, Mel Collins y el mismísimo Greg Lake. Y aunque no fue un éxito comercial, revela claramente su identidad artística fuera de la banda. Su carrera no terminó allí. De hecho, su segundo acto fue todavía más sorprendente. Tras King Crimson, Sinfield se unió a Emerson, Lake and Palmer, escribiendo letras para Brain Salad Surgery y otros álbumes. Trabajó también con la banda italiana Premiata Forneria Marconi, adaptando sus canciones al inglés y llevándolas al público internacional. Además, ¿sabías que el mismísimo Sinfield también produjo el primer álbum de Roxy Music en 1972? Su sensibilidad artística ayudó a dar forma a una de las bandas más influyentes del art rock y el glam rock de los años 70. Pero con el tiempo, Peter se reinventó de nuevo. Del rock progresivo pasó a la música pop, escribiendo éxitos para Celine Dion, Cher, Leo Sayer, Bucks Fizz, entre otros. Lo sorprendente, un hombre que transformó el prog ahora dominaba el pop, demostrando que su talento no tenía límites ni géneros. Y como todos los genios, también tuvo momentos de descanso y reflexión. Se mudó a Ibiza como exiliado fiscal, alejándose de la industria, viajando, conociendo artistas y pintores, y cultivando un lado más personal y poético. Durante estos años escribió haikus y exploró nuevos caminos, demostrando que su creatividad no dependía de la fama ni de King Crimson. Lamentablemente, Peter Sinfield murió en 2024, a los 80 años. Pero su legado permanece en cada disco, en cada letra de King Crimson, en cada mundo imaginario que creó con palabras. Escuchar In the Court of the Crimson King hoy es entrar en un universo diseñado por un poeta invisible, un hombre que transformó la música sin ser el centro del escenario. En el rock progresivo, no todo dependía de la técnica o la velocidad al tocar. A veces, la imaginación era el instrumento más importante. Solo quiero que veas el nombre de Sinfield, cómo inunda los créditos de este álbum. La letra de Sinfield es el alma de cada álbum de Crimson. Si alguna vez has sentido que la música te transporta a otro mundo, probablemente estés caminando por los senderos que Peter Sinfield construyó, el arquitecto invisible, el poeta del rock progresivo, quien enseñó que las palabras pueden ser tan poderosas como los instrumentos. ¿Conoces otras bandas que hayan tenido un arquitecto invisible o algún músico que transformó su género desde un cuaderno? Déjamelo saber en los comentarios. ¿Ya le echaste un vistazo a mis otros trabajos? Estás en Music on Places, un canal humano que te lee y te responde los comentarios. ¿Me apoyarías con suscribir? Vamos, que no cuesta nada. Cuídate, nos vemos.